Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles en nombre de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente la presencia. Les agradezco por acompañarnos. Hoy es un día muy especial, es el día del cierre de las actividades del año de nuestro Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones, a cargo de la doctora María Cecilia Pistoia, y de nuestro director honorífico, socio honorífico de la asociación, alguien que creo que todos los que estamos conectados o lo leímos en el momento en que estudiábamos en la facultad, o lo leímos tiempo después, lo seguimos leyendo y nos acompaña día a día en nuestras bibliotecas. Es un honor inmenso para mí que hoy el doctor nos acompañe, el doctor Claudio Belucio. Sinceramente nos honra con su presencia, nos ha hecho una excepción muy grande, siendo esta por un tiempo, esperamos una simple pausa en sus disertaciones, que esta sea la última y que haya elegido a nuestra asociación nos llena de orgullo. Doctor, le queremos agradecer muchísimo a nombre propio. Yo soy el vicepresidente de la asociación, Javier Crea, en nombre del resto de las autoridades, a usted por haber aceptado acompañarnos en este tiempo, a Cecilia destacar tu trabajo de este año que ha sido sinceramente un lujo, nos llena de orgullo. Muchísimas gracias a todos. No quiero robarles tiempo, los dejo con la doctora Cecilia Pistoia. Cecilia, bienvenida, y doctor, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, yo en principio me sumo a la bienvenida que dio el doctor Javier Crea, que es el vicepresidente de la Asociación Iberoamericana. En este momento, hoy 4 de diciembre, estamos realizando el cierre de las actividades académicas, específicamente del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones de AIDCA, y también como directora del Foro Abogacía Morón Derecho de Familia y como codirectora de IADEFA, conjuntamente con la doctora Claudia de Hipólito, que está en la sala y que después voy a pedir que se sume con un saludo a esta apertura de este evento tan importante. Yo le quiero agradecer, por supuesto, a los colegas que siguen confiando en los eventos que organizamos, que estén presentes en esta oportunidad, especialmente en un año tan difícil, un año extraordinario, tan atípico, en esta etapa que seguimos transitando en relación a la pandemia de COVID, así que muchas gracias en general para todos. Y para mí realmente es un honor y me emociono al momento de presentar a un gran jurista que solamente voy a decir su nombre porque, como decía Javier, todos lo conocemos. El doctor Claudio Belucio es, además de tanto, de su generosidad, de su humildad, de compartir siempre sus conocimientos y experiencias, es miembro honorífico de la asociación y director honorífico también del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones. Simplemente, antes de darle el paso al disertante de lujo que tenemos hoy, me gustaría que se sume con algunas palabras la doctora Claudia de Hipólito. Claudia, ¿estás por ahí? También directora de IADEFA. No sé si... Tiene habilitado, puede habilitar. Ah, perfecto. Claudia, si me escuchas. A ver, ahora sí. Buenas tardes. Disculpen que gracias a la asociación, gracias a María Cecilia, gracias a la directora, al vicedirector, gracias al doctor Belucio. Disculpen que no funciona mi cámara de video, no sé qué sucede hoy, pero bueno, son esos imprevistos. Simplemente agradecerles y todavía tengo recuerdo de la jornada que realizamos argentino-mexicana en conjunto con la asociación, y a mi colega, la doctora María Cecilia Pistoia. Gracias y no les robo más tiempo. Gracias, doctor Belucio. Un abrazo enorme, un placer compartir esta tarde con ustedes. Su generosidad es siempre máxima. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia. Ahora sí, si les parece bien a todos, le doy la palabra al doctor Claudio Belucio. Un honor escucharlo, cuando guste. Bueno, buenas tardes a todos y a todas mis colegas que están participando de este evento virtual. Muchas gracias a la doctora María Cecilia Pistoia por la nueva invitación y a la asociación también, a ambas asociaciones por esta invitación. Bueno, es el cierre de las jornadas
para la asociación y también es el cierre de un ciclo para mí. A partir de esta va a ser mi última disertación para asociaciones o colegios de abogados, después de casi 20 años de estar disertando para asociaciones o colegios de abogados por todo el país. Seguiré con mis clases de posgrado y mi escritura de libros, pero se ha cumplido por lo menos por un tiempo largo el tema de los ciclos de charlas o conferencias en los colegios o asociaciones de abogados. Bueno, el tema que hoy me convoca es el de compensaciones económicas y es un tema bastante extenso. Tengo un libro escrito para el que lo quiera consultar con la doctora Verónica Somner, conjuntamente con ella. Bueno, a modo de introducción podemos decir que lo que se procura con este instituto de las compensaciones económicas es que el nivel de vida de los esposos o convivientes no se vea alterado con relación al que mantenía durante la convivencia, en virtud de que uno de los integrantes de su unión no puede descender en su condición económica, mientras que el otro mantiene idéntica situación que antes del divorcio de la unión del divorcio de la unión matrimonial o el cese de la unión convivencial. Quiero ir a las características de esta compensación económica, que es un instituto, como ustedes saben, novedoso, que se ha instaurado en nuestro país a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, y las características, y acá se diferencian, si bien es una prestación asistencial, pero no alimentaria, se diferencian bastante de los alimentos, que son otra prestación también asistencial y en este caso de carácter alimentaria. Las compensaciones económicas tienen una duración limitada, es decir, en nuestro país y en el exterior, y así lo especifica el artículo 441 explícitamente, se fijarán por un tiempo limitado o excepcionalmente ilimitadamente. Por ahora no hay ningún fallo que las haya fijado ilimitadamente, todas las han fijado de manera limitada los fallos y así recoge nuestra legislación lo que estaba instaurado en legislaciones extranjeras y está bien que así lo manifieste explícitamente el artículo 441 porque en España, que no se decía si era limitada o ilimitada, hubo varios fallos contradictorios hasta que se llegó a la determinación que era limitada, es decir, limitada en el tiempo. Por lo tanto, fíjense que si se fija una compensación económica, se puede, vamos a ver, pagar de una sola vez, pero si se fija por un plazo de tiempo, vamos a suponer fijar 8 años, 10.000 pesos por mes, o sea, 10.000 pesos por mes durante 8 años, al cabo de esos 8 años, esta compensación económica cesa, es decir, que no puede ser prorrogada más allá de cuál sea la situación de quien la paga y quien la recibe. También son invariables, y acá hay una diferencia notable con los alimentos, es decir, que una vez fijada, sea pagada de una sola vez o sea pagada en un plazo determinado, no interesa lo que suceda en el futuro, tanto con el que la paga como con el que la recibe. O sea, si el que la paga disminuye su caudal económico, igual la va a tener que pagar. No hay una disminución de la compensación económica, por lo menos prevista legalmente, como si la hay en materia alimentaria. Y tampoco hay un aumento de la compensación económica, como si la hay en materia alimentaria. O sea, puede ser que quien la recibe se tenga que hacer una operación no cubierta por su obra social a medicina prepaga o un tratamiento oncológico no cubierto y por eso no va a pretender o no podría pretender en sede judicial pedir el aumento de la compensación económica. Se imponen por causas objetivas, es decir, como dice el 441 y el 524, por un desequilibrio económico objetivo, y ese desequilibrio económico va a dar lugar o no, más allá de las causales por las que se haya hecho ese desequilibrio económico, o se haya producido ese desequilibrio económico, va a dar lugar ese desequilibrio económico objetivo a que se imponga esta compensación económica. Y son disponibles, a diferencia de los alimentos entre cónyuges que no pueden ser enajenados,
no pueden ser compensados con otra deuda, acá son disponibles, o sea que se pueden traspasar a unas terceras personas el carácter de deudor de esa creencia económica. Bueno, esto es lo que había dicho recién, excepcionalmente por tiempo indeterminado, pero todavía no tenemos ningún fallo y en general en la legislación extranjera, y como viene sucediendo acá, se va a fijar por un tiempo determinado. Además de la función de reemplazar a los alimentos entre los cónyuges con posterioridad al divorcio, que los contempla sobre todo el artículo 434 del Código Civil y Comercial de la Nación, la compensación económica va a tener que ser tenida en cuenta al momento de la disolución del matrimonio en cuanto a los bienes que cada uno posee o le correspondan en esa instancia. Si los cónyuges han optado con relación uniendo el tema del régimen de bienes en el matrimonio y la compensación económica, si los cónyuges han optado por la comunidad de bienes, esta compensación económica podrá aplicarse en algunos casos y no en otros. En principio, dada la presunción de ganancialidad por mitades que establece el régimen de comunidad de bienes, la compensación económica no tendrá gran aplicación al liquidarse este régimen matrimonial, o sea, esta comunidad de bienes, salvo que habiendo optado por el régimen de comunidad de bienes, al momento de la liquidación los bienes gananciales sean numerosos o que con motivo al momento de la liquidación los bienes gananciales sean escasos y los propios de un cónyuge con relación al otro, por el contrario, sean numerosos, o que con motivo de la recompensa uno de los cónyuges tenga derecho a participar de los gananciales en una proporción mucho mayor que la del otro. Pero en general, en el régimen de comunidad de bienes no vamos a ver aplicada la compensación económica para equilibrar una distribución inequitativa o injusta de bienes, porque juega el principio de la ganancialidad de bienes y los bienes comunes, los bienes gananciales van a tener que ser liquidados en un 50% para cada cónyuge en principio. Por el contrario, habiéndose optado por el régimen de separación de bienes, la compensación económica dispuesta en el artículo 441 para la disolución de las unidades matrimoniales tendrá gran aplicación. Es que en estos casos la diferencia de los bienes con que se queda cada uno de los cónyuges con relación al otro puede ser notable. Recordemos que en el régimen de separación de bienes en nada influye el matrimonio, no hay un principio de ganancialidad, hay un principio de no ganancialidad, y acá sí se puede dar una distribución totalmente inequitativa de bienes, es decir, quien adquiera los bienes, por más que los adquiera durante la convivencia matrimonial, esos bienes que estén registrados a su nombre o que posea, le pertenecen y va a seguir en la posesión y en la titularidad de esos bienes una vez disuelto el matrimonio por cualquier causa, sobre todo la de divorcio. Es decir, que acá sí va a haber un desequilibrio económico manifiesto en cuanto a la distribución de bienes, y acá sí se va a aplicar como se ha aplicado en distintos regímenes legislativos del exterior, al haber adoptado la posibilidad del régimen de separación de bienes, se ha adoptado el tema de las compensaciones económicas, porque siempre ahí va a haber un desequilibrio económico producto de la distribución inequitativa de los bienes que se han adquirido durante el matrimonio, no ya de los bienes que le pertenezca a cada cónyuge como propios, sino los bienes que se han adquirido durante el matrimonio, porque no hay un principio, repito, en la separación de bienes, no existe el principio de ganancialidad. En cuanto a la forma de pago, la encontramos para las uniones matrimoniales en el artículo 441 y para las uniones convivenciales en el artículo 524, que establecen la forma de pago. Y se puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto decide el juez. Como podemos apreciar, son varios los medios de pago que las compensaciones económicas que el nuevo Código Civil establece
para los convivientes y para los cónyuges para que pueda ser abonada. Si no hay acuerdo entre los convivientes y cónyuges sobre el medio de pago de estas compensaciones económicas, será el juez quien decida al respecto. Y también tenemos la modalidad de pago en los mismos artículos 441 y 524, y esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo indeterminado, lo que vendría a ser un símil a lo que es los alimentos entre cónyuges, o excepcionalmente por tiempo indeterminado. Repito, por tiempo indeterminado todavía no le he visto aplicar, siempre se ha fijado un tiempo determinado en la cual concluye, pasado ese plazo, o cesa la compensación económica. Y puede ser pagado entonces por única vez o por cuotas mensuales, bimestrales, semestrales o anuales, como lo convenga a las partes o lo decida el juez. También si las partes acá no convienen la modalidad y el plazo de pago, será el juez quien decida al respecto. No sé si hay algunas preguntas, doctora, si no entro con un tema distinto, ya que son los requisitos para iniciar la demanda por compensación económica. Hasta el momento, doctor, no hay ninguna pregunta. Yo voy siguiendo el chat. Bueno, si hay alguna pregunta, cuando concluyo uno de los temas, usted me avisa, que me gustaría que los colegas, si quieren, las puedan ir haciendo para que se haga un poco más, digamos, no tan expositiva la charla. Así que, si quieren los colegas, pueden ir haciendo las preguntas. Cuando yo concluyo un bloque de exposición, doy lugar a esas preguntas. Bueno, vamos a adentrarnos en los requisitos para iniciar la demanda. Y lo primero que hay que señalar es esto, que es importante, que no todo divorcio, nulidad de matrimonio o cese de la convivencia, que son los tres supuestos que pueden dar lugar a que se fije una compensación económica, no todo divorcio, nulidad de matrimonio o cese de la convivencia dará lugar a que se peticione y se fije una compensación económica. Y esto lo quiero aclarar porque al principio esto se creyó como un derecho del cónyuge conviviente, o sea, me divorcio o cesa la unión convivencial y ya tengo derecho a una compensación económica, por lo menos a peticionar una compensación económica. Y esto no es así, porque no es un derecho del cónyuge conviviente a que se le otorgue en todos los casos una compensación económica. Es simplemente una facultad que se tiene para peticionarla, pero siempre que se cumplan determinados requisitos que vamos a enumerar. La primera es petición de parte, y tenemos que dejar en claro esto. Si partimos de la base que la compensación económica no es un derecho de orden público, sino un derecho de carácter estrictamente patrimonial y disponible para las partes, de ninguna manera podría ser fijada de oficio por el juez, aun cuando el desequilibrio fuera absolutamente manifiesto y vulnerara groseramente los derechos de quien padeciera el desequilibrio. Es por ello que la compensación debe ser requerida a pedido de parte ante el juez competente de forma expresa. En relación a ello, la normativa que regula este instituto no autoriza al juez a que señale de oficio la compensación económica, y en cambio las partes pueden incluirlo en el convenio regulador o pedirlo en el procedimiento de divorcio, demostrando la concurrencia de las circunstancias fácticas que la habilitan a solicitar. Hay pues un derecho subjetivo, una situación de poder concreto entregada al arbitrio de la parte, que puede hacerlo valer o no, sin que debe intervenir en tal aspecto y de modo coercitivo el poder público, al no afectar el sostenimiento de la familia, ni la adecuación o alimentación de los hijos comunes, ni las cargas del matrimonio, salvaguardadas por otros preceptos legales, y se pretende solo mantener acá un equilibrio y que cada uno de los cónyuges pueda continuar con el nivel económico que tenía en el matrimonio o los convivientes durante la unión convivencial. También otro de los requisitos es que tiene que haber la finalización de un vínculo familiar. Tienen derecho a la compensación el cónyuge de buena fe, a quien la nulidad del matrimonio le produzca un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación, y que tenga causa adecuada en el vínculo matrimonial y su nulidad. El cónyuge también tiene derecho
a peticionar la compensación económica, a quien el divorcio le produzca un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tenga causa adecuada en el vínculo matrimonial y su ruptura. Y también tendrá derecho el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura. Es decir, que quien reclama la compensación debe haberse encontrado ligado con la persona a la que reclama por un vínculo matrimonial o convivencial, y este vínculo debe haber finalizado por causa del divorcio, de la nulidad del matrimonio, de la ruptura de la unión convivencial, no procediendo, y esto es importante marcarlo, para los casos de separación de hecho. Es decir, que acá el código no contempla una compensación económica para los cónyuges separados de hecho. Esto es importante porque puede ser, como pasaba con el Código Civil anterior y puede pasar con esto, que muchos cónyuges se separen de hecho y nunca se divorcien y quedan en un estadio que están contemplados para el reclamo alimentario, pero no están contemplados para el reclamo de la compensación económica. Fíjense que con los convivientes, con la separación o con el cese, ello da lugar, siempre que hay un cese de unión convivencial, va a dar lugar a una compensación económica si es procedente esta compensación, pero con el solo cese. En cambio, en el matrimonio, el solo cese del matrimonio no da lugar a la compensación. O sea, la separación de hecho no da lugar, y aparte del cese de la convivencia matrimonial, para que se pueda peticionar la compensación económica, tiene que haber un divorcio o una nulidad del matrimonio. El estadio de la separación de hecho no da lugar a una compensación económica según lo marca, y creo que nunca se va a ver poder peticionar por una separación de hecho una compensación económica en sede judicial, porque el propio código no contempla este estadio matrimonial para poder peticionar una compensación económica. Bueno, sin embargo, podría suscitarse que un matrimonio se encontrara separado de hecho desde hace muchos años. Si se divorciaran, la sentencia de divorcio, dentro de los 6 meses notificada la misma, habilitará a los excónyuges a peticionar la compensación económica. En tal caso, la finalidad del plazo dispuesto para peticionarla quedaría desvirtuado porque la mayoría de los conflictos intrafamiliares se suscitaron al momento de la separación y no tanto en el momento del divorcio. Entendemos que la procedencia será factible en la medida que el desequilibrio económico aún perdure, si hay un caso de que se han separado de hecho ya hace bastante tiempo y se atribuye al momento de producido el divorcio, en contraste con el inicio del matrimonio, sin perjuicio de poderse realizar un análisis más minucioso de la situación suscitada. Por eso, sea cual fuere el estado de desequilibrio económico o no, al momento de la separación de hecho, lo que le importa al código o que le va a importar es si ese desequilibrio subsiste al momento del divorcio o de la nulidad del matrimonio. Y tiene que haber también como requisitos un desequilibrio económico manifiesto. Para que proceda la compensación debe haberse producido un desequilibrio económico atribuible a la diferencia patrimonial entre el inicio del matrimonio o la unión convivencial y la nulidad del matrimonio, el divorcio o la ruptura de la unión convivencial respectivamente. No cualquier desequilibrio económico justifica la aplicación de este derecho. Este tiene que ser un desequilibrio económico manifiesto, debe ser de tal entidad que signifique un empeoramiento en la situación económica del cónyuge o conviviente que la reclama. La mera diferencia de patrimonio, por ello, no dará lugar a la compensación económica. Esta diferencia debe ser de significancia tal que produzca una situación notoriamente desequilibrante y sea la consecuencia de la postergación, y esto es muy importante, por eso se han dado las compensaciones económicas, que sea la consecuencia de una postergación o aniquilación de proyectos personales
derechos económicos y o legítimas expectativas de uno de los cónyuges convivientes para contribuir en las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y o colaborar con el trabajo, actividad mercantil, industrial o profesión del otro. Esto es un tema que se ha tomado muy en cuenta en los fallos que han admitido las compensaciones económicas. Además, la evolución de los patrimonios de ambos miembros de la familia debe ser evaluada antes, durante y finalizada la estructura familiar. Respecto del desequilibrio económico manifiesto, creemos que para que proceda la compensación económica no será, sin embargo, necesario que el cónyuge conviviente se encuentre en un estado de necesidad, sino que el desequilibrio provoque un descenso en su nivel de vida del más vulnerable, limitando considerablemente sus posibilidades económicas futuras y no poseyendo otra alternativa posible que solicitar el beneficio de la compensación económica para poder sostener económicamente su nivel de vida. Por lo tanto, en cuanto al desequilibrio económico manifiesto, surgen dos cuestiones que deben de tenerse en cuenta. La primera se relaciona con una cuestión objetiva que se refiere, como ya hemos dicho, a la comparación de patrimonios entre los cónyuges convivientes previo al matrimonio nupcial y al momento de la ruptura. Esta pauta en principio deja ver que se generó un desequilibrio económico y que el mismo es manifiesto atento a la entidad que lo caracteriza. Pero desde ese momento, para el desequilibrio económico, empieza a jugar un papel esencial la segunda cuestión, que es la de determinar la evolución de ese patrimonio. ¿Por qué ha evolucionado ese patrimonio para uno de los cónyuges y para otro no? Para que finalizado el proyecto de vida, uno de los cónyuges convivientes se encontrara en una situación de inferioridad económica. Es entonces cuando debe evaluarse la otra cuestión a la que consideramos ya subjetiva, y esta tiene que ver con las causas que llevaron al cónyuge conviviente desfavorecido por encontrarse en una situación de inferioridad económica. Se relacionan con decisiones que la pareja ha tomado que imposibilitaron a uno de sus integrantes su desarrollo personal, laboral, industrial, mercantil o profesional, en miras a criar y educar a los hijos, de dedicarse a la familia, a las tareas del hogar y o de colaborar con las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. Podría suceder que un integrante de la pareja fuera el único heredero de una gran fortuna y este, al recibir la herencia, incrementara abismalmente su patrimonio. Si prontamente se divorciara o cesara la unión convivencial, al comparar los patrimonios en el momento inicial y producido el quiebre del proyecto de vida, se encontrarían ampliamente desproporcionados, configurándose un equilibrio económico manifiesto. Pero lo que planteamos, no, este desequilibrio económico en este caso concreto, no resultaría por sí misma suficiente para habilitar la procedencia de una compensación económica. Si bien en este caso que hemos mencionado se configuraría un desequilibrio económico manifiesto y el patrimonio de unos cónyuges convivientes al momento de la finalización del matrimonio o de la unión convivencial es considerablemente desproporcionado al del otro en el comienzo del proyecto de vida, será necesario que se ponga en práctica el segundo paso en análisis, el paso o la evaluación subjetiva, evaluando si esa desproporción se atribuye a la postergación o aniquilación de proyectos personales, derechos económicos y o legítimas expectativas de uno de los cónyuges convivientes en pos de la contribución a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos o de la familia, como así también la colaboración en el trabajo, actividad mercantil, industrial o profesional del otro cónyuge. También tiene que haber otro requisito, que es el empeoramiento de la situación del peticionante. El quiebre de un proyecto de vida representa por sí una modificación en la economía de sus integrantes, generando como consecuencia un descenso en su nivel de vida. Esas circunstancias podrían tranquilamente derivar en un empeoramiento de la situación para ese cónyuge, pero de ninguna manera ser motivo para peticionar una compensación económica
en los términos previstos en nuestra legislación de fondo. Básicamente porque si se requiere un desequilibrio no sería posible que el empeoramiento se considerara en ambos integrantes, sino solo en uno de ellos, en el que peticiona la compensación económica. Entonces, el desequilibrio económico manifiesto debe producirse como consecuencia de la desigualdad de patrimonio ocasionada por la nulidad de matrimonio, el divorcio, el cese de la convivencia, y generar un empeoramiento en uno de los cónyuges o convivientes. Este empeoramiento concibe en el cónyuge conviviente afectado el descenso del nivel de vida y un monto dinerario para generar una independencia económica que no podrá obtenerse de otra manera si no fuera acudiendo a la figura de la compensación económica. Es entonces donde se visualiza el empobrecimiento que da lugar a la compensación patrimonial, y eso generalmente reflejado en la mujer que renuncia a su desarrollo profesional, laboral o mercantil para dedicarse a las tareas del cuidado de los niños o la dedicación a las tareas del hogar, o aquellas cuyo desarrollo laboral se halla bajo el ala del otro cónyuge conviviente, relegando de esta manera las chances de reinsertarse en el mercado laboral. Tiene que haber también como requisito, por último, una causa adecuada. El desequilibrio económico manifiesto debe tener causa adecuada en el vínculo matrimonial y su nulidad, en el vínculo matrimonial y su ruptura, o en la convivencia y su finalización. Recordemos que en el caso de nulidad de matrimonio, el único cónyuge, en nulidad de matrimonio cabe acotar que no hay alimentos. No hay alimentos, no se pueden reclamar alimentos. Los cónyuges que se han decretado la nulidad de su matrimonio, sino solo se pueden reclamar compensación económica. Pero ¿quién la puede reclamar? Solamente el cónyuge el único cónyuge que se encuentra habilitado a solicitar la compensación económica es el que ha procedido de buena fe, o sea que de buena fe ha contraído matrimonio. Es decir, que para el cónyuge de mala fe no puede pedir compensación económica, y tampoco desde ya habría alimentos, porque alimentos no hay ni para el de buena fe ni para el de buena fe, pero sí hay compensación económica exclusivamente para aquel cónyuge que contrajo de buena fe el matrimonio. Debe haberse producido este desequilibrio económico, entonces, por causa adecuada, siguiendo con el requisito de la causa, en el matrimonio o la unión convivencial y su ruptura, no admitiéndose que los sucesos posteriores den lugar al nacimiento de una pensión que no se acredita cuando ocurre el cese o la crisis matrimonial. Se pretende demostrar aquí que de no haberse producido una nulidad, el divorcio o la ruptura de la unión convivencial, no se hubiera ocasionado el empeoramiento en la situación económica del cónyuge o conviviente que solicita la compensación. El análisis comparativo patrimonial entre la situación inicial del matrimonio, la unión convivencial y su ruptura indica cómo el proyecto de vida y su quiebre son causa adecuada con las decisiones familiares tomadas respecto de las cuales un nuevo cónyuge conviviente ha debido resignar su capacitación y desarrollo laboral, industrial, mercantil o profesional. La carga de la prueba en cuanto a determinar dicha relación causal recaerá sobre quien reclame la compensación económica. Acá hago un paréntesis, y doctora Pistoia, no sé si hay alguna consulta de los participantes, de los colegas participantes. Sí, doctor, si me permite, hay una consulta y una pregunta. En primer lugar, la doctora Sole Velasco de Catamarca plantea lo siguiente. Dice que consulta sobre compensaciones económicas entre convivientes, donde el cese es por causa del fallecimiento de uno de ellos. Este último tiene herederos forzosos. La pregunta es, ¿el conviviente supérstite puede reclamar la compensación en el sucesorio? Y pregunta también acerca de cómo funciona la legitimación del conviviente supérstite en ese sucesorio. Claro. Bueno, específicamente el código no contempla la transmisión de la compensación económica. Desde ya, si fallece el beneficiario,
no tienen derecho sus herederos. Acá el caso es que fallece el cónyuge que estaba proporcionando la compensación económica y a mi criterio no la tiene. No la tiene porque el código no la contempla. Fíjense que en alimentos, sí, el artículo 434, inciso primero, para el cónyuge gravemente enfermo que pide alimentos al otro, contempla la transmisión de la obligación alimentaria a sus herederos. En el caso de la compensación económica, el código no prevé una transmisión ni a los herederos del beneficiario ni a los herederos del deudor de la compensación económica. Por lo tanto, a mi criterio no se podría pedir la compensación económica que la sigan pagando los herederos, sean forzosos o no. A mi criterio no, porque el código no lo prevé específicamente. No prevé específicamente. Sin embargo, tampoco hay un artículo que hable de intransmisibilidad como sí lo habla en materia de alimentos. Quedará a criterio del juez o de la jueza. Lo que es innegable que fallecido quien venía percibiendo la compensación económica, no pueden seguir percibiendo esa compensación económica los herederos del beneficiario. Yo creo que tampoco se le podría, al revés, pedir que sigan pagando la compensación económica a los herederos del cónyuge prefallecido. Pero tampoco el código habla de intransmisibilidad. Yo creo que no corresponde, para mí no corresponde, y es una causa, tanto el fallecimiento de cualquiera de los cónyuges, donde se venía pagando una compensación económica, es una causal de cese de la compensación económica, por más que el código explícitamente no contemple causales de cese de la compensación económica entre cónyuges, como sí la hace para los alimentos entre cónyuges. Perfecto, doctor. Y una última pregunta. La doctora Lorena Krasser, dice si la compensación económica cesa de pleno derecho. Para mí sí, para mí cesa de pleno derecho. Una vez que se terminó de pagar el último mes, si fuera un plazo determinado, pero es a plazo, cesa de pleno derecho. Igualmente tengan en cuenta con el cese de pleno derecho que muchas veces esto no es tomado por la jurisprudencia. Digo porque hay que ver cada juez o tribunal como, para mí queda claro que cesa de pleno derecho. También cesarían de pleno derecho los alimentos que contempla el artículo 434, inciso segundo, que dice que durarán estos alimentos por los años que duró el matrimonio. Es decir, que ahí también tendría que, si el matrimonio duró 8 años, 4 meses y 3 días, desde que se fija la cuota alimentaria, tendría que durar 8 años, 4 meses y 3 días y cesar de pleno derecho. Esto tendría que ser así, pero ojo, que puede ser que no sea así en sede judicial. Que algunos jueces digan que sí y otros que no, que hagan iniciar un incidente de cese de compensación económica. Porque fíjense que los alimentos debidos a los hijos mayores de 21 años ya cesarían de pleno derecho si no acredita que cursa estudios. O sea, sin embargo, los jueces piden muchas veces, no todos los juzgados afortunadamente, pero muchos jueces, cuando el hijo cumple 21 años, piden que se inicie un incidente estudiando o no, cosa que no estoy para nada de acuerdo. Y en este caso como voy al caso de la compensación económica, en este caso de pedir un incidente de cese, se perjudica, en el caso de alimentos se perjudica porque todo lo pagado en materia de alimentos es irrepetible, o sea que no se tiene que devolver. Y aparte están las costas del incidente, que en general se le cargan al alimentante. Por eso cuando el hijo llegó a los 21 años de edad y iniciar un incidente de cesación de cuota, para mí es
es totalmente injusto, porque va a tener que seguir pagando la cuota alimentaria que hasta que se dé por finalizado, salga la sentencia de que declare el cese de la cuota y lo que pagó es irrepetible, y por otro lado se le van a cargar las costas. Y acá quizá no se daría la irrepetibilidad y cesaría, se dejaría de pagar la compensación económica, pero hay que ver qué pasa con las costas en un incidente. Por lo tanto, yo creo que todo lo que es de pleno derecho, cuando el hijo llega a los 21 años de edad, cuando los cónyuges cesa el número de años que duró el matrimonio, cesó, o en el caso de compensación económica, cuando se produce el cese por el transcurso del tiempo, o sea, se extingue el plazo por el cual se le había pagar, tiene que ser de pleno derecho y no hacer iniciar un incidente de cese a la persona que venía pagando tanto los alimentos como la compensación económica. Yo creo, creo no, cesa de pleno derecho. Ahora hay que ver qué opina la jurisprudencia al respecto cuando se plantee este tema. Yo creo que cesa de pleno derecho como cualquier deuda patrimonial. Cuando uno tiene un plazo estipulado, no tendrá que iniciar un cese de la deuda ante la justicia, sino que la deuda se extingue por el plazo. Yo creo que es el mismo tema con la compensación económica y me parece que así se tendría que actuar jurisprudencialmente. Doctor, si me permite, muchas gracias. Una pregunta más. La doctora Marcela Ruggiero dice lo siguiente: una ex esposa que siempre se desempeñó como ama de casa, ¿puede solicitar una compensación económica hasta la venta de los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal? Sí, podría solicitar una compensación económica, pero es independiente ahí de, bueno, hay que ver qué tipo de bienes hay, por ahí hay bienes productores de rentas o frutos, con la cual ella podría, digamos, solventar sus gastos, pero en principio quien trabajó como ama de casa tiene un desequilibrio económico en cuanto a la posibilidad de generar ingresos en el futuro. Es decir, quien se desempeñó como ama de casa o como la crianza de sus hijos y dejó de trabajar o por esa cuestión no trabajó en su vida de casada durante el matrimonio, ya tiene un desequilibrio económico, no en cuanto a lo que le va a tocar en cuanto a los bienes, a la atribución de bienes, sino tiene un desequilibrio económico en cuanto a la falencia de generarse ingresos con las cuales solventarse por sí mismo, porque siempre fue el otro cónyuge el que tuvo el rol de proveedor económico y esta cónyuge tuvo la función de postergar su desarrollo profesional y económico o su desarrollo laboral y dedicarse a sus hijos. Por lo tanto, podría ser una solución esa, pedir una compensación económica o acordar una compensación económica hasta el momento de la distribución de los bienes o de la liquidación de los bienes. Hay un fallo de San Isidro bastante innovador y que me pareció muy certero. Ustedes saben que alimentos y compensación económica no pueden ser pedidos conjuntamente, así lo dice el artículo 434 en su parte final, no pueden ser pedidos conjuntamente, pero una jueza de San Isidro admitió alimentos provisorios entre cónyuges, provisorios, hasta que se determinara la procedencia de la compensación económica que había sido peticionada por esa cónyuge. Es decir, la cónyuge pide compensación económica y como estaba en una situación económica tan vulnerable desde el punto de vista de no poder cubrir sus necesidades, la jueza de San Isidro le hace lugar a alimentos provisorios hasta que se decida respecto a la compensación económica. Supongo que si le otorgara acción económica, esos alimentos provisorios iban a cesar, y si no se le otorgara, iban a continuar y quizá podría pedir alimento o cuota ordinaria de alimentos. Pero creo que es posible, o sea, más allá que lo decida el juez, si las partes acuerdan la compensación económica hasta el momento que
hasta el momento que se liquiden los bienes, creo que es un plazo determinado. Aunque no tenga una fecha, mes y año, es hasta el momento en que se liquiden los bienes, o sea que tiene un plazo determinado y no indeterminado, como excepcionalmente lo requiere el artículo 441. Por el momento no hay más preguntas, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces sigo con la oportunidad para requerir o para solicitar esta compensación económica, y puede ser solicitada en diferentes momentos, de acuerdo a que se trate de una unión matrimonial o de una unión convivencial. En el ámbito matrimonial, la compensación económica está prevista como efecto de la nulidad del matrimonio o como efecto del divorcio en la disolución del matrimonio. ¿Qué oportunidad hay para solicitarla dentro del ámbito matrimonial y específicamente en la nulidad del matrimonio? El artículo 428 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que la disolución del régimen matrimonial convencional o legal supletorio a partir de la sentencia firme de nulidad del matrimonio. Consecuentemente, determina la aplicación de la compensación económica fijada de acuerdo a las pautas estipuladas para los efectos del divorcio cuando la nulidad produzca un desequilibrio económico en el cónyuge que hubiera contraído matrimonio de buena fe. Entonces, podemos observar que para el cónyuge que haya contraído matrimonio de buena fe, pudiendo solicitar la compensación económica, es necesario, además del cumplimiento de las circunstancias fácticas que el instituto requiere para su procedencia, que se haya dictado la sentencia de nulidad del matrimonio. Dicha sentencia es el momento oportuno que el cónyuge posee para solicitar la compensación, y desde el momento en que la resolución queda firme, el plazo para solicitarla es de 6 meses. Pero también puede haber otros momentos para que se fije la compensación económica. En el ámbito judicial es ese, como dijimos, a partir de la sentencia que declara la nulidad de matrimonio. Pero puede haber otros momentos, y en realidad, aparte de esta sentencia, hay otros 3 momentos. Y entonces podemos encontrar 4 momentos fuera del ámbito judicial o en el ámbito judicial para solicitar la compensación económica en la nulidad del matrimonio. Puede ser por acuerdo de partes en la instancia de mediación prejudicial obligatoria, puede ser en un pacto autónomo firmado por los interesados de forma privada, presentado o no a los fines de su homologación, puede también ser en un proceso autónomo de petición de compensación económica, ya sea convenida en una audiencia judicial o a causa del avenimiento generado por el juez, o puede ser también como cuarta situación para peticionar una compensación económica a través de una vez dictada una sentencia judicial. O sea que son 4 momentos donde se podrá pedir la compensación económica en la nulidad del matrimonio. Pasamos dentro del ámbito matrimonial ya al divorcio y la oportunidad para solicitar una compensación económica en el divorcio. Y también acá nuestra legislación otorga el derecho a peticionar una compensación económica a quien el divorcio produzca un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación y que tenga por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura. Además, otorga un plazo de 6 meses para peticionarla, contabilizado desde que la sentencia de divorcio quedó firme. Hasta acá podemos visualizar que los requisitos de procedencia de la compensación económica con efecto del divorcio son similares a los requeridos para que proceda como efecto de la nulidad del matrimonio. Se requiere el cumplimiento de las circunstancias fácticas que el instituto establece y además una sentencia firme que, a diferencia del punto anterior, o sea, de la nulidad de matrimonio, aquí es de divorcio. No obstante, comparando detenidamente los efectos de la nulidad del matrimonio con los del divorcio, nos encontramos con 2 diferencias esenciales. La primera radica en que el derecho, como consecuencia de la nulidad, se encuentra reservado a quien haya obrado de buena fe, situación esta que en el divorcio no se distingue entre buena o mala fe.
Y la segunda es que durante el proceso de divorcio, el Código Civil y Comercial de la Nación otorga a los cónyuges la posibilidad de presentar durante este proceso de divorcio una propuesta o convenio regulador que regule los efectos del divorcio, conteniendo estos las cuestiones relativas a las eventuales compensaciones económicas. La posibilidad de presentar una propuesta o convenio regulador de efectos del divorcio queda solo reservada a la petición de divorcio vincular, no sucediendo cuando se requiere la nulidad matrimonial. Esto amplía los momentos en que la compensación económica puede formalizarse en el divorcio. Al igual que en la nulidad, puede establecerse por acuerdo de partes en la instancia de mediación prejudicial obligatorio, también en un pacto autónomo firmado por los integrantes de forma privada, presentado o no a los fines de su homologación, en un proceso autónomo de compensación económica, ya sea convenido en una audiencia judicial o a causa del advenimiento generado por el juez o a partir de la sentencia judicial. Pero a esto le agregamos lo que hemos dicho recién, una quinta posibilidad, que es durante el transcurso del trámite o del proceso de divorcio a través de la propuesta o convenio regulador de ese divorcio. O sea, que le agregamos una posibilidad más en el divorcio a lo que teníamos en la nulidad del matrimonio. Bueno, la audiencia puede ser en este caso la audiencia que establece el artículo 438 para que el juez convoque a las partes y evalúe las propuestas que hayan sido presentadas, la posibilidad de formalizar esa compensación, esa petición de compensación económica. Bueno, si ha sido peticionado por uno de los cónyuges, este debe acompañar la propuesta reguladora, y si ha sido por ambos cónyuges debe acompañar el convenio regulador, donde se podrá pedir antes de la sentencia, antes que finalice el proceso de divorcio, la compensación económica. Recordemos que si se ha convenido en un convenio regulador de divorcio, esto generará mayor predisposición al cumplimiento de la compensación económica por parte del deudor obligado a una resolución dictada judicialmente. Conforme lo mencionado, debemos tener en cuenta que, encontrándose en trámite el proceso de divorcio, si uno de los cónyuges falleciera antes de dictar la sentencia, el supérstite no tendrá derecho a solicitar la compensación. Por eso esto es importante remarcar, o sea, si falleció durante el divorcio, por más que hubiera un convenio regulador que atribuyera a uno de ellos la compensación económica, no tendrá derecho a solicitar la compensación el cónyuge supérstite, porque recordemos que no se transmite, como hemos dicho antes, a los herederos, es decir, acá no se había formalizado inclusive, y el supérstite, el cónyuge prefallecido, fallece, valga la redundancia, antes de que se dicte en este caso la sentencia de divorcio, y por lo tanto quien había pedido o convenido con el otro una compensación económica no tendrá derecho a continuar en tan petición, porque el cónyuge prefallecido es aquel a quien se le había solicitado el pago de esa compensación económica. La oportunidad para solicitarla, pero acá nos vamos al ámbito convivencial. Las uniones convivenciales se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad, y esto implica que los convivientes puedan acordar la compensación económica por escrito o en un pacto convivencial mediante instrumento público o privado. La libertad de convenirla implica en principio también la libertad de renunciarla, salvo previo a conformarse la unión, lo que vamos a ver en un punto específico. Si los convivientes no se pusieran de acuerdo, cesar la convivencia, podrá solicitarla judicialmente, debiendo recurrir en forma previa a la instancia de mediación prejudicial obligatoria. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no empezamos con otro tema, que son las pautas para la fijación en sede judicial. Por el momento no hay más preguntas, doctor. Bueno,
Bueno, entonces vamos a las pautas para la fijación en sede judicial de la compensación económica, y acá vemos que el Código Civil y Comercial de la Nación previó varias pautas en el artículo 442 y 525 para fijar la compensación económica. Las mismas tienen como objetivo orientar al juez, porque estas pautas están destinadas a que el juez o tribunal tenga esa orientación para fijar la compensación económica, a establecerla y en tal caso a considerar la situación particular de cada cónyuge o conviviente, determinando la necesidad del más vulnerable. No es una enumeración taxativa, las del artículo 442 y 525, estas pautas para la fijación en sede judicial, sino meramente enunciativa, lo que hace también que puedan considerarse otras cuestiones no previstas en estos artículos 442 y 525 respectivamente para las uniones matrimoniales y para las uniones convivenciales. A su vez, deben ser analizadas en conjunto estas pautas, no resultando excluyentes entre sí. Poseen una doble función estas pautas, actúan como elementos integrantes del desequilibrio y como elementos que permitan fijar la cuantía de la pensión, es decir, actúan como elementos que admiten la compensación económica o no, y elementos que, a su vez, si es admitida, permiten fijar la cuantía de la compensación económica una vez determinada la procedencia de esta compensación económica, y permiten valorar la idoneidad o actitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto. El artículo 442 específicamente dice: a falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la de procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras. Por eso no es taxativa, es meramente enunciativa esta enumeración, y dice: el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial, la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos, la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica, la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales, profesionales del otro cónyuge, y la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o un inmueble arrendado. En este caso, ¿quién abonará ese canon locativo? Recordemos que si la nulidad produce un desequilibrio económico en el cónyuge que hubiera contraído el matrimonio de buena fe, también resultan de aplicación estas pautas que establece el artículo 441. Es decir, son aplicables tanto al divorcio como a la nulidad del matrimonio. También hay pautas para la fijación en sede judicial cuando se trate de uniones convivenciales, y acá las encontramos en el artículo 525, que detalla como de forma enunciativa y no taxativa el que habrá que tener en cuenta por el juez o tribunal para admitir y fijar la cuantía de la compensación económica, el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio de la finalización de la unión, la dedicación de cada conviviente que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos, la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica, la colaboración prestada en actividades mercantiles, industriales o profesionales de otro conviviente, y la atribución de la vivienda familiar. Vamos a ver someramente cada una, son bastante similares, como vimos para las uniones matrimoniales y las uniones convivenciales. Vamos a ver el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges o convivientes al inicio y a la finalización de la vida matrimonial o de la unión convivencial. Entonces, desde esta pauta, para saber si la compensación económica es procedente, debe compararse el patrimonio de ambos cónyuges o convivientes al momento de contraer matrimonio o de iniciar la unión convivencial, y durante la nulidad o ruptura del matrimonio o el cese de la unión convivencial. Esto permitirá evaluar
si se ha producido un empeoramiento en la situación de uno de ellos debido a un desequilibrio económico manifiesto. No obstante, a los fines de posibilitar una comparación objetiva en esta pauta que estamos tratando, de los patrimonios de los cónyuges o convivientes, no deberán tenerse en cuenta los bienes y o recursos por ello obtenidos que no estuvieran vinculados directamente con el inicio del proyecto de vida y su finalización. Ellos vendrán a ser, por ejemplo, las herencias o las donaciones que pudieran haberse realizado a uno de los cónyuges. Esta evolución no es de esta pauta, no es solo estática, sino que debe estar acompañada del análisis de la incidencia que tuvo el proyecto de vida en común en la potencialidad de cada uno de los cónyuges o convivientes para su desarrollo económico. El estado patrimonial, por lo tanto, de la que habla esta pauta, o del que habla esta pauta, no es un concepto estático, ya que no se refiere solo a los activos y pasivos que tenían y tienen, sino fundamentalmente a la determinación de la capacidad o potencialidad de generar recursos económicos o incluso de conservar los activos que pudieran existir. Pues aún habiéndose los cónyuges dividido los bienes de la comunidad, podría suceder que los activos no fueran suficientes para generar recursos por sí mismos y aún agravarse más la situación si los mismos tuvieran que ser utilizados por el cónyuge más necesitado para su subsistencia, limitando toda posibilidad de crear fuente de ingresos. O sea, si esos bienes fueran consumidos por el cónyuge que los adquiere, no pudiendo dar lugar a que esos cónyuges sean generadores de alguna renta o de flujo. Bueno, pasamos a la otra pauta, la dedicación que cada cónyuge o conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante el matrimonio. Históricamente, tenemos que hablar en esta pauta que las mujeres se dedicaban a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos. Esto implicaba resignar sus estudios, capacitación profesional y o desarrollo laboral, imposibilitando generar recursos por sí mismas. Se trata de una cuestión antiguamente arraigada en nuestra sociedad, donde la forma de organización predominante era el patriarcado. Aunque creemos que en menor medida, aún en la actualidad, se siguen presentando estas estructuras de familia donde las mujeres se abocan únicamente a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos. Y esta pauta, por un lado de dedicación de la familia, interpretamos que en este punto se encuentra esencialmente orientado a la mujer ama de casa que no ha podido contribuir económicamente a su familia por haberse visto privada de adquirir competencias para desarrollarse en el mercado laboral. La misma debe encargarse de los quehaceres domésticos, cocina, limpieza, orden en la casa, etcétera, compra mercadería y a su vez la atención de su esposo, y por otro lado, la dedicación y crianza, la dedicación a la crianza y educación de estos hijos. Muchas veces dedicarse exclusivamente solo a la crianza de sus hijos, sobre todo cuando son numerosos y de edades cortas, puede resultar agotador y limita totalmente la posibilidad de realizar una tarea extra fuera del hogar y remunerada. Bueno, y esta dedicación, por lo tanto, esta pauta no tiene solo en cuenta la dedicación que el cónyuge o conviviente que se encuentra en necesidad de solicitar una compensación económica brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos, sino también la cantidad de niños, la edad de los mismos y si el cuidado y la dedicación otorgados han impedido efectivamente su desarrollo laboral o profesional y qué atenciones futuras requerirán. Por lo tanto, esta es una pauta muy importante y se han dado muchas compensaciones económicas, justamente se han otorgado, se han concedido por esta pauta. Vemos que en muchos casos, en la mayoría de los casos donde se han otorgado compensaciones económicas, ha sido a la cónyuge, a la mujer, que durante la convivencia matrimonial o la vida matrimonial se dedicó a atender a su esposo, a las tareas del hogar y a la atención y a la crianza de sus hijos, y una vez producido el divorcio o la nulidad de matrimonio, si es de buena fe esa cónyuge,
no tiene una reinserción laboral o no está inserta en el mercado laboral y tiene posibilidades muy escasas de reinsertarse laboralmente, ya sea por su edad o porque no tiene una capacitación laboral atento a los tiempos que corren de acuerdo a los instrumentos o lo que las formas de desarrollar un trabajo en la actualidad, sobre todo en lo que se requiere con temas de computación y otros temas tecnológicos que se ha dejado de trabajar durante varios años, está totalmente quizá desactualizado. La otra pauta que se tiene en cuenta para admitir y fijar una compensación económica es la edad y el estado de salud de los cónyuges, la edad avanzada y un estado de salud desfavorable, o las dos cosas a la vez, de la persona que resultara perjudicada por la nulidad del matrimonio, siempre que sea cónyuge de buena fe, el divorcio o la ruptura de la unión convivencial, influirán esta edad avanzada o estado de salud desfavorable, o las dos cuestiones a la vez, negativamente en las posibilidades de obtener su autonomía económica, por lo cual si se observan estas situaciones, la compensación deberá ser fijada en un caudal mayor que en el caso de una persona joven o una persona sana, o las dos cuestiones, joven y sana a la vez. Por lo tanto, para fijar la compensación económica, se tendrán que tener en cuenta la edad y el estado de salud de los cónyuges o convivientes, y también la de los hijos. También se tendrá que tener en cuenta no solo la de los cónyuges o convivientes, sino también la de los hijos. Bueno, y esto, la restricción de capacidad que padeciera por cuestión de edad o el cónyuge o conviviente o de enfermedad, influirá en la posibilidad de la determinación de no solo de la admisión de la compensación económica, sino también de la cuantía o el monto de esa compensación económica. La otra pauta es la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge conviviente que solicita la compensación económica. Fíjense que acá esta pauta es la única que se considera la situación de uno solo de los cónyuges o convivientes, es decir, quien pide esa compensación económica. En las demás pautas siempre se ha contemplado, se tendría que contemplar la situación de ambos cónyuges, pero en esta solo se requiere que se analice únicamente la situación de quien solicita la compensación económica. Y acá esto está muy, el nivel de educación, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo no afectarán de la misma manera si uno de los cónyuges convivientes tuviera mayor experiencia en el mercado laboral que si no la tuviera, como así también el nivel de educación y la falta de instrucción adecuada, sea que al tener mayores conocimientos, más posibilidades tendrá el cónyuge conviviente de encontrar un trabajo digno y lograr su independencia económica. Es decir, que es una pauta que está ligada a la posibilidad de reinsertarse al mercado laboral según la capacidad laboral y la posibilidad, la capacitación laboral o la capacitación profesional y la posibilidad de acceder a un empleo de ese cónyuge conviviente, que solo se va a analizar esa posibilidad para el cónyuge que solicita la compensación económica. La otra pauta es la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del cónyuge conviviente, colaboración que va a restringir la posibilidad de capacitarse del cónyuge que presta esa colaboración y la posibilidad de insertarse o reinsertarse en un mercado laboral, porque ese tiempo es dedicado a prestar la colaboración para las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge o conviviente. Y también, como última pauta que se tiene en cuenta, el artículo, tanto el artículo 441 como el artículo 525 para las uniones matrimoniales y convivenciales respectivamente, es la atribución de la vivienda familiar, teniendo en cuenta cuando se trate de un matrimonio, si recae sobre un bien ganancial o sobre un bien propio o un inmueble arrendado, observando en dicho caso sobre quién se encuentra a cargo el pago del canon locativo. Es decir, que
también una pauta que enumera el código es tener en cuenta a quién se le atribuyó esa vivienda familiar, y en este precepto o en esta pauta se vislumbra el carácter económico que posee la atribución del uso de la vivienda. O sea, que más que para atribuir o no una compensación económica, yo considero que esta pauta va a ser tenida en cuenta para fijar el importe de la compensación económica, porque si quien pide la compensación económica ya se le ha atribuido el inmueble donde estaba radicado el hogar familiar o el inmueble o la vivienda familiar, eso va a tener que ser tenido en cuenta como ya un aporte de carácter económico por parte del otro cónyuge, que quizá influya o debería influir en la fijación de la cuantía de la compensación económica. Más que para la admisión o no de la compensación económica, esta pauta de la atribución del uso de la vivienda familiar tendrá que ser tenida en cuenta para la cuantía de la fijación de la compensación económica. Bueno, entonces, cuanto a pautas de cuantificación, vemos que el artículo 441 y 525 da unas pautas para que el juez fije la cuantía de la compensación económica. Ahora, estas pautas en principio no están destinadas al abogado litigante que pide de parte de su cliente una compensación económica. Y nos encontramos con el tema de ver entonces cómo el abogado litigante pide un importe determinado en concepto de compensación económica. No podría no pedir un importe determinado en virtud de lo que dice el artículo 330 del Código Procesal y Civil y Comercial de la Nación, que tendría que siempre pedir un importe determinado cuando haga una petición judicial. Sin embargo, en materia de compensación económica, esto se nos complica. Entonces, ¿cuáles serían las pautas o la forma de que el abogado litigante haga un cálculo para pedir una determinada compensación económica? Bueno, el código no ha previsto un método para su cuantificación, sino que ha postulado las pautas para fijarlas, que ya las hemos dicho, las hemos enumerado y las hemos analizado. Estas pautas deben ser analizadas por el juez en su conjunto, y si bien no otorgan una fórmula matemática para determinar el monto de la compensación, las mismas le serán útiles al juez para arribar mediante la sana crítica a un resultado numérico. La resolución dictada no dicta los requisitos, deben tener todas las resoluciones la fundamentación razonable. Es decir, que sí al juez le servirán estas pautas para arribar a un determinado importe. También estas pautas las podrá aplicar el abogado litigante para arribar a un importe de la compensación económica, pero otra forma que tienen tanto el juez como la parte litigante de arribar a un importe de la compensación económica es acudiendo a fórmulas matemáticas. A favor de la aplicación de fórmulas matemáticas se ha sostenido algo en favor y en contra. O sea, a través de fórmulas matemáticas podemos arribar a un importe determinado para peticionar o para que el juez calcule la compensación económica. Pero también se ha dicho que si bien las fórmulas nos proporcionan un importe determinado, el juez y la parte que lo peticiona tendrá que ver otras cuestiones que sean subjetivas y ya no tan objetivas mediante un simple cálculo matemático para arribar a un importe de la compensación económica. Las fórmulas son aritméticas para arribar a una compensación económica, son herramientas que suman a la decisión judicial, en tanto no resultan argumentos autosuficientes. Es necesario y relevante que los jueces justifiquen sus decisiones de modo razonable y unívoco, permitiendo a los justiciables el conocimiento de los motivos por los cuales se llegó a esa cifra y no a otra. Sin embargo, hay algún fallo
que arribó al importe de la compensación económica mediante un cálculo aritmético, cálculo que podría ser aplicado por los abogados patrocinantes que pidan una compensación económica. Y este fue un fallo del Juzgado de Familia de Paso de los Libres, donde fijó unas pautas y a partir de esas pautas arribó a una compensación económica. Se había hecho el cálculo aritmético en base al salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del divorcio, multiplicado por 12 meses y su resultado multiplicado por los años que había permanecido unidos en matrimonio esos cónyuges. O sea, se tomó como pauta el salario mínimo vital y móvil, se hizo el cálculo de considerar que ese cónyuge que se había dedicado a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos, si no se hubiera dedicado a esas tareas y hubiera trabajado, hubiera percibido como mínimo un salario mínimo vital y móvil, a ese salario mínimo vital y móvil se lo multiplicó por 12 y a esa cifra se la multiplicó por los años que duró el matrimonio y durante los cuales ese cónyuge se dedicó exclusivamente a las tareas del hogar y a la crianza y educación de sus hijos. Se arribó a una cifra que era bastante importante, pero sin embargo se consideró que esa cifra era, la suma total era de una envergadura muy importante y finalmente el fallo arribó a la conclusión de que se otorgaba en compensación económica el 10% de esa cifra final a la que había sido arribada. Más allá que uno no esté de acuerdo con esta resolución final, es decir, de reducir a un 10% ese importe al que se había arribado, creo que es una pauta valorable para que el juez, también lo hizo el doctor Tabib, no lo cito acá el caso, no de reducir un 10%, pero sí de fijar la compensación económica con la pauta del salario mínimo vital y móvil. El doctor Tabib de la ciudad de Córdoba también fijó la compensación económica tomando la pauta del salario mínimo vital y móvil como forma de tomar una pauta de cálculo aritmético. Acá estamos en una pauta, ya no las pautas del artículo 441 y 442 y 525, que son pautas evidentemente subjetivas de la situación de cada cónyuge en particular, sino un cálculo meramente aritmético, cálculo que me parece adecuado cuando querramos ir a esa pauta de cálculos aritméticos, tomar para una cónyuge que desarrolló o que su convivencia matrimonial y en todos esos años de convivencia matrimonial, sea porque no trabajaba o sea porque trabajaba y renunció a su empleo y se dedicó exclusivamente a la atención de su esposo y a la crianza y educación de sus hijos y a las tareas del hogar familiar, me parece adecuada, si se quiere ir a un criterio aritmético, tomar esta pauta del salario mínimo vital y móvil y multiplicarla por los meses y por los años que duró el matrimonio para tomar una pauta que quizá no sea la que finalmente se le otorga, pero para tomar una cifra de reclamo de compensación económica para los colegas que patrocinan una compensación económica y también para el juez, si quiere ir por el cálculo aritmético, me parece una buena pauta la del salario mínimo vital y móvil para calcular la cuantificación de la compensación económica. Bueno, a ver. Fíjense que hay un tema que no contempla el Código Civil y Comercial de la Nación, que es la actualización de la compensación económica. Y que acá es una falencia que se va a ver en años futuros cuando se haya establecido un importe fijo que se pagará a través de meses y a través de los años, es decir, vamos a suponer en el ejemplo que di antes, 10.000 pesos por mes en concepto de compensación económica pagaderos durante 8 años. Estos 10.000 pesos por mes, a través del transcurso del tiempo, cuando ya sea el segundo, tercer, cuarto, quinto año, evidentemente van a sufrir la desvalorización por la inflación que estamos sufriendo en las últimas épocas en nuestro país
y no, el código no contempla una actualización de la compensación económica. Es decir, que nos vamos a encontrar con un problema, como también nos encontramos habitualmente para las cuotas de alimentos, que sí cada vez con mayor, antes y ahora en los tiempos actuales, con mayor asiduidad, se está cogiendo la actualización de esa cuota alimentaria. Por lo tanto, el código no contempla la actualización de la compensación económica cuando va a ser pagaderas en un importe fijo y a través de varios años, y yo creo que es un tema que se va a ver judicializado en muchos casos porque se va a desvalorizar totalmente a través de los años ese importe fijo que se ha convenido o se ha fijado en sede judicial en cuanto a la compensación económica. Creo que en los próximos años se van a ver estos planteos de actualización de la compensación económica que había sido fijado no en un porcentaje, sino en un importe fijo. Tenemos que tratar también un tema recurrente que ha sido tratado por la jurisprudencia y la doctrina, el tema de la caducidad de la compensación económica, tanto en la unión matrimonial como en la unión convivencial. Y el tema de no es menor, ya que acá se habla, como siempre señalo, de caducidad y no de prescripción. Por lo tanto, la caducidad fulmina no solo la acción de peticionar una compensación económica, sino el derecho de pedirlo. O sea que si se hubiera hablado de prescripción, se fulminaba solo la acción, pero no del derecho, y por lo tanto, si le pagaban a alguien una compensación económica que ya había transcurrido el plazo, pero lo teníamos como una prescripción ese plazo y no como una caducidad, si se le pagaba no se tenía la acción, pero se tenía el derecho, o sea, no era un pago sin causa, mientras que tomándolo como caducidad este plazo de 6 meses, no tenemos ni el derecho ni la prescripción y por lo tanto, si se paga una compensación económica habiendo pasado esos 6 meses, en realidad se trata de la caducidad y por lo tanto tendría que ser repetido porque no solo no tenía la acción, sino tampoco tenía el derecho a peticionar y a cobrar esa compensación económica, aunque se las haya fijado por inadvertencia del juez en sede judicial. Bueno, esto es un fallo que dice esto, que fulmina no solo la acción, sino el derecho, la caducidad y específicamente la caducidad de la compensación económica. Y acá el problema es complicado, yo creo el tema de la caducidad, no tanto este plazo de caducidad tan exiguo de los 6 meses, no tanto para las uniones matrimoniales, porque fíjense que las uniones matrimoniales después del divorcio, si no piden la compensación económica, tienen un derecho a peticionar alimentos, un derecho que es imprescriptible. El derecho de peticionar alimentos es imprescriptible, no solo entre cónyuges, sino por cualquier otra fuente alimentaria, pero en materia que estamos tratando de cónyuges, el derecho a pedir alimentos es imprescriptible. O sea, si dejan pasar el plazo de 6 meses, no piden compensación económica a partir de que la sentencia de divorcio quedó firme o que la sentencia de nulidad quedó firme para el cónyuge de buena fe, pueden, no en el caso de la nulidad del matrimonio, pero sí en el caso del divorcio, pueden pedirse alimentos entre sí sin ningún plazo de prescripción para la petición de esos alimentos. Y también a favor de las uniones matrimoniales y la compensación económica en las uniones matrimoniales, si no han pedido compensación económica y le caduca por el plazo de, porque ha transcurrido los 6 meses, desde que la sentencia de divorcio quedó firme, tienen la particularidad de si habían adoptado un régimen de comunidad de bienes, de tener la presunción de la ganancialidad de los bienes y que se le atribuyan los bienes por mitades. O sea, fenecido por la caducidad el derecho de compensación económica, tienen el derecho a peticionar alimentos y tienen el derecho a participar en el 50% de los bienes que hayan sido adquiridos a título oneroso durante el matrimonio. Cosa que no tienen las uniones convivenciales.
Fíjense que las uniones convivenciales no tienen otro resguardo después del cese en unión convivencial, otro resguardo económico, que la compensación económica. ¿Por qué? Porque no tienen vocación sucesoria, no tienen principio de ganancialidad, tienen, como lo asevera el artículo 528, un principio de no ganancialidad. Establece un principio de no ganancialidad y tampoco tienen derecho a pedirse alimentos con posterioridad a la unión convivencial. El único derecho económico que tienen con posterioridad a una unión convivencial tienen, sí, es cierto, el derecho de atribución de la vivienda familiar, pero en el tema de específicamente económico, solo tienen la compensación económica. Si dejan pasar los 6 meses de haber cesado la unión convivencial, van a perder todo derecho económico más allá del derecho que les queda de atribución de la vivienda con respecto a la vivienda en sí. Por eso es importante, es muy importante este plazo muy escueto de la compensación económica en las uniones convivenciales. Lo que tienen a favor, si la unión convivencial no ha sido inscripta, porque si ha sido inscripta tendría que ya darse la cesación de la unión convivencial en el mismo registro y por lo tanto tener una fecha cierta de cese de la unión convivencial a partir de la cual empiezan a correr los 6 meses. Si no ha sido inscripta y por lo tanto no se le da el cese en la unión convivencial en el mismo registro y adquiere una fecha cierta a partir del cual se computan los 6 meses de caducidad de la compensación económica, va a tener a su favor que es una cuestión probatoria a partir de la fecha en que empieza a correr el plazo de la caducidad de la compensación económica, porque cada cónyuge tendrá que comprobar para tener derecho a la compensación económica y que se le fije, o para oponerse a esa compensación económica al que se la reclama, en la fecha de del cese de la unión convivencial, si esta no había sido inscrita con anterioridad. O sea que será una cuestión probatoria. Pero vamos a algunos fallos que dijeron que el plazo de 6 meses no rige cuando hay una etapa previa anterior a la etapa judicial específicamente o explícitamente. Hay 3 fallos, el de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Gualeguaychú, el de la Cámara Nacional Civil de la Sala 1 y también el del Juzgado de Familia de Segunda Nominación de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, donde se estableció en estos 3 fallos que, y por eso en este de Córdoba se admitió una petición de compensación económica al año de haberse decretado la sentencia de divorcio, y estos 3 fallos admiten que cuando hay una etapa previa para pedir la compensación económica, esta etapa previa interrumpe el plazo de caducidad de los 6 meses. O sea, este plazo de caducidad de 6 meses se ve interrumpido en aquellas jurisdicciones que se exige una etapa previa para solicitar la compensación económica, y a mi criterio se reanudaría, y a criterio de algunos de estos fallos, se reanudaría el plazo de los 6 meses cuando se ha visto frustrada la etapa previa. O sea, si se acordó una compensación económica en la etapa previa, ya no hay problema, ya se acordó en la etapa previa. Pero si no se acordó en la etapa previa, ahí se reanudaría el plazo de 6 meses, pero durante la etapa previa queda suspendido. Por eso repito, en el caso de Córdoba, que estamos viendo del juez Tabil, otorgó una compensación económica, posibilitó la petición de una compensación económica después de 1 año de haberse decretado la sentencia de divorcio. O sea, es la única forma hasta ahora que la jurisprudencia ha encontrado la forma de prorrogar este plazo de 6 meses que tan exiguamente tiene establecido el artículo 442 y 525 del Código de Fondo para las uniones convivenciales y para las uniones matrimoniales. Vamos a otro tema, el tema de la renuncia. Ya estamos transitando la última parte de la disertación. No sé si hay alguna pregunta, doctora.
Doctor, le traslado la inquietud de la doctora Beatriz Pérez. Consulta lo siguiente. Si una persona presenta en legal tiempo y forma una petición de compensación económica en un juzgado, el juez ordena el correspondiente traslado. El peticionante no cumple con ese traslado. Pasa el tiempo. ¿Qué es lo que sucede con esa petición de compensación? No, la petición, el tema de la caducidad de los 6 meses es para peticionar la compensación económica. Y acá hay que aclarar algo que no aclaré, que no hay que esperar a que salga la sentencia. Como ya vimos, la compensación económica se puede pedir antes de la sentencia. Y ya uno se olvida del tema de la compensación económica. Desde ya no hay que esperar, se puede pedir lo más normal en un divorcio, va a ser pedirla en un convenio o propuesta reguladora del divorcio. No hay que esperar a que la sentencia quede firme recién para pedir la compensación económica. Y ahí lo importante es que la pidió en tiempo y forma. Si el otro no responde el traslado, bueno, será una cuestión de la otra parte, pero no por ese transcurso del tiempo que no responde el traslado. Si es más de 6 meses de haberse decretado la sentencia de divorcio, que la sentencia de divorcio quedó firme, por eso va a producirse la caducidad de la compensación económica. Lo importante es pedirla en tiempo hábil. Una vez que está pedida, se tarde lo que se tarde en resolver la petición, lo importante es que la petición está pedida antes de los 6 meses de la sentencia, de haberse producido la sentencia de divorcio. Claro, doctor, yo creo que la pregunta de la doctora Pérez apunta desde otro lugar. O sea, el peticionante presenta la acción en legal tiempo y forma. El juez ordena el traslado a la contraparte. Después, el peticionante, quien solicitó la compensación económica, no activa el proceso. Básicamente entiendo que plantea en la provincia de Buenos Aires, donde los expedientes de familia o en los expedientes no operaría la caducidad. O sea, pasa el tiempo y quien la peticionó no avanza con el expediente, no cumple con los pasos procesales. Pero ahí la inactividad es por culpa del demandado, no es por culpa del actor. O sea, acá sería por culpa del actor, me hace señas la doctora. El actor pide la compensación económica, le ordenan el traslado a la contraparte y no cumple con el traslado. Es como que pierde interés. No efectúa el traslado a la contraparte. Exactamente, pasa el tiempo. Bueno, claro, bueno, ahí no sé. Ahí para mí se produce la caducidad de instancia, no la caducidad de la compensación económica. Me parecería porque ahí habría que ver cómo lo resuelve el juez. Es un caso complicado, un caso complicado. Porque la caducidad de la compensación económica no. Para mí no, porque fue pedida en tiempo. O sea, lo que se podía producir sería la caducidad de la instancia. Me parece que la caducidad de la instancia, por no activar la petición, darle traslado. Pero no está dado el traslado, claro, ahí no sé. Claro. Sí, es un tema complicado. Ahí es un tema complicado. Perdón, es complicado porque no encontramos con la doctora Pérez ningún artículo en el Código Civil y Comercial. En realidad, si nos vamos al articulado, está la caducidad de la compensación económica no se tendría que producir porque ha sido presentada en términos. Claro. Pero también hay una falencia procesal. Para mí, se produciría la caducidad de instancia, porque es un tema procesal más que de fondo. El requisito de fondo lo cumplió, que era presentarla antes de los 6 meses de haber... Pero bueno, para mí no procedería por la caducidad de instancia en cuanto a la petición de la compensación económica. Pero no sé cómo lo resolverá el juez porque ahí, claro, no hay nada desde el punto de vista legal que nos indique cómo se resuelve. Quizás puede ser que un juez lo resuelva de una manera y otro de otra, o que el mismo juez lo resuelva de una manera y a los 3 años o 4 años lo repiense y lo resuelva de otra. O sea, la verdad que esto quedaría ahí a criterio del juez porque no hay nada que legalmente me indique cómo tendría que ser. Ahora, la verdad que no entiendo
la verdad, porque a veces uno no entiende, a quien presentó una compensación económica que sí hay que darle traslado y no le da el traslado. O sea, la verdad, Claro. estaría quizá, también se podría decir, está renunciando tácitamente al pedido de la compensación económica. Se podría también decir eso, se podría decir. Digo como posibilidades, porque no hay nada cierto, nada establecido que me diga cómo se tendría que resolver esta cuestión. Claro, sí, sí, doctor, me quedé pensando en esto, que quizás el demandado pueda hacer algún planteo, no como renuncia tácita por inactividad. Renuncia tácita, porque ahora vamos a ver la renuncia, y con esto vamos a ir concluyendo, pero la Perfecto. renuncia para las uniones matrimoniales puede ser plenamente renunciada una vez en el trámite del divorcio, o sea, no antes. Y esto, bueno, se lo sintetizo ahora, lo vamos a ver, ¿no? Pero para las uniones matrimoniales, en el ámbito matrimonial, la renuncia, la oportunidad para renunciar no puede ser antes de contraer matrimonio ni durante el matrimonio. ¿Por qué? Le renuncio a lo que está en estas diapositivas. Porque antes del matrimonio tenemos las convenciones prematrimoniales y que son taxativas, son sobre determinadas cuestiones. No está la posibilidad en las convenciones prematrimoniales de establecer una compensación económica. Y por lo tanto, si no está la posibilidad de establecer una compensación económica, tampoco está la de renunciar a una compensación económica. O sea, yo en las convenciones prematrimoniales no puedo establecer ni una compensación económica, ni una renuncia, que yo esté renunciando antes de contraer matrimonio, en el caso concreto, después del divorcio o nulidad del matrimonio, a renunciar a reclamar una compensación económica, porque no son materia de compensaciones económicas, y lo dice explícitamente el código. Todas las otras cuestiones que se convengan en las convenciones prematrimoniales son nulas de nulidad absoluta, por lo tanto ahí no lo podría convenir, o sea, no podría decretar la renuncia anticipada. Tampoco durante el matrimonio, porque fíjense que durante el matrimonio, en las uniones matrimoniales, salvo el contrato de mandato, yo no puedo hacer ningún pacto o contrato entre cónyuges. O sea que tampoco ahí podría ser un pacto o contrato durante la vigencia del matrimonio para renunciar a la compensación económica. Entonces recién la vía se me habilita cuando se inicia el proceso de divorcio. Ahí sí, específicamente el artículo 438 y 439 me habilitan a peticionar, sea por una petición unilateral o por un convenio bilateral de ambos cónyuges, a tocar el tema de la compensación económica. O sea, por una petición en el divorcio puedo pedir una compensación económica, o por un convenio regulatorio de divorcio puedo acordar una compensación económica. Y ahí es el momento que, si puedo peticionarla, también la puedo renunciar. El momento para renunciarla es a través del trámite de divorcio o una vez finalizado el trámite de divorcio con la sentencia de divorcio. Es decir, en esas dos instancias que yo puedo peticionar una compensación económica en el matrimonio, es cuando también la puedo renunciar. Es decir, que puedo renunciar a la compensación económica en la unión matrimonial, sí, pero a partir del inicio del proceso de divorcio y no antes. En la unión convivencial está discutido. En la unión convivencial yo no tengo en principio una prohibición de renunciar durante la unión convivencial, o aún antes si se quisiera, pero durante la unión convivencial en principio no tendría la imposibilidad de renunciar a través de un pacto de convivencia. Sin embargo, hay principios o hay ciertas garantías mínimas que se establecen en la unión convivencial. El 519 me habla de una igualdad entre los convivientes, y hay ciertas plataformas o derechos mínimos que van de los artículos 519 a 522
y que no pueden ser dejadas de lado. Alguna doctrina interpreta que el 529, que trata de la igualdad entre los convivientes, permitiría que no se renuncie a una compensación económica. Yo creo que si bien en principio por pactos convivenciales se podría renunciar durante la unión convivencial o con posterioridad a una compensación económica, esto sería desastroso para el conviviente que lo hace, porque como dije, la única posibilidad económica que tiene para resarcirse o para ser asistido con posterioridad al cese de la unión convivencial es la compensación económica. O sea que yo creo que habría que decirle al cliente que no renuncie nunca a una compensación económica en la unión convivencial, porque queda totalmente desguarnecido desde el punto de vista económico para cuando cese su unión convivencial, porque no tiene ni derechos sucesorios, ni principio de ganancialidad de los bienes adquiridos, ni tiene posibilidad de solicitar alimentos. Entonces, si renuncia anticipadamente a una compensación económica, queda totalmente desguarnecido desde el punto de vista económico en las posibilidades de solventar sus propios gastos una vez cesada la unión convivencial. Ahora, desde el punto de vista legal, en principio nada me impide para que en un pacto de convivencia renuncie a la compensación económica aún durante la convivencia de la unión convivencial. No sé si hay alguna pregunta y si no ya termino con el cese de las compensaciones económicas, las distintas situaciones que pueden dar lugar a un cese, que no están contempladas en un artículo del código, pero que sí son circunstancias fácticas que han sido admitidas por la doctrina. No hay preguntas, doctor. ¿Sí? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Bueno, entonces vamos concluyendo con el cese. El Código Civil y Comercial de la Nación no ha previsto ningún tipo de supuesto para hacer cesar la compensación económica. Atento al carácter de la jurisprudencia que así lo establezca, nos encontramos ante una creación puramente entonces doctrinaria, porque tampoco lo estableció hasta el momento la jurisprudencia. Desde ya descartamos la posibilidad de extinguir la compensación económica por contraer el acreedor nuevo matrimonio, por iniciar una unión convivencial con otra persona o por el mero transcurso del tiempo. Es decir, no vale, no vale equiparar o hacer una analogía como en el cese de los alimentos entre cónyuges, donde se contempla el cese de los alimentos entre cónyuges por contraer un nuevo matrimonio o por iniciar una unión convivencial o por el cambio de las circunstancias que han dado lugar a la compensación económica. Bueno, tenemos como cese, como causales de cese, el cumplimiento de la prestación. Por supuesto, si se ha extinguido el cumplimiento de la prestación, de la prestación en cuanto a la compensación económica, ha pasado el plazo en el cual se tenía que abonar la compensación económica, el cumplimiento de esa prestación ha dado lugar al cese de la compensación económica. También la transacción, recordemos que acá es un crédito patrimonial y no es un crédito alimentario, y por lo tanto se podrán compensar esta acreencia en la compensación económica con deudas entre el otro cónyuge o conviviente. O sea, se podrá hacer una transacción en cuanto a una compensación de esta creencia de la compensación económica con una deuda que tuviera ese cónyuge beneficiario de la compensación económica con el cónyuge que le deba abonar la compensación económica. En materia de alimentos entre cónyuges esto está prohibido, pero en materia de compensación económica no hay una norma que me impida compensar una deuda con otra deuda entre cónyuges. La renuncia, como vimos, esto es una posibilidad, también como vimos, de cese de la compensación económica, tanto en las uniones matrimoniales como en las uniones convivenciales, da la indignidad sucesoria en virtud de las causas de indignidad que establece el artículo 2281 del Código Civil y Comercial de la Nación, daría lugar también al cese de la compensación económica.
y para alguna doctrina, no para todas, la modificación de las circunstancias, en cuanto a que si se ha visto disminuido el caudal económico de quien proporciona la compensación económica, o se ha visto incrementado, por el contrario, el caudal económico de quien recibe la compensación económica, se podría pedir el cese de la compensación económica. Esto alguna doctrina lo admite, otra doctrina dice que la compensación económica por la modificación de las circunstancias fácticas, tanto del que paga la compensación económica como del que la recibe, es inmodificable. O sea, las circunstancias fácticas de quien paga y quien recibe la compensación económica no daría lugar a la modificación de esa compensación económica, ni menos aún al cese de esa compensación económica. Y por el fallecimiento del acreedor, sí, no hay dudas que quien estaba percibiendo la compensación económica y fallece, por esa causal cesa la compensación económica y no es transmisible a los herederos del cónyuge prefallecido que venía percibiendo esa compensación económica. Bueno, hasta acá llegamos sucintamente con el tema de la compensación económica y analizando más que nada los aspectos prácticos o no contemplados todavía por la legislación ni tampoco por la jurisprudencia. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo antes de hacer el cierre, le quiero comentar que así como fueron interactuando los colegas mediante el chat de Zoom, también lo hicieron en el chat de Facebook. No sé si yo para cumplir con los colegas, además de tan lindos comentarios, porque lo están felicitando muchísimo, me sumo por supuesto a las felicitaciones, simplemente para no abusar de su tiempo, traslado una inquietud que nos suele pasar habitualmente a los abogados que ejercemos la profesión, que dice que en el caso de que una persona, ¿no?, el esposo o la esposa, sufra violencia familiar o de género, ¿podría iniciar o presentar una petición de compensaciones económicas luego de los 6 meses, alegando los motivos de violencia? Sí, hay un fallo que aparte de estos que vimos, prorrogó los 6 meses por violencia de género o violencia doméstica, porque se consideró, hay un fallo, acá no lo traje, pero es el otro fallo, aparte de este tema de la etapa previa, la otra causal que se ha admitido en un fallo solo, no en 3 ocasiones como en esto por la etapa previa, en un fallo de hace algún par de años, 2 o 3 años, que se admitió la prórroga del plazo de caducidad por la violencia de género o violencia doméstica, no me acuerdo cómo la denominaba en este fallo, porque durante ese lapso se consideró que no estaba psíquicamente en estado como para ocuparse de la presentación de una petición de compensación económica, sino que estaba con los graves trastornos que le producía sufrir una violencia de género o violencia doméstica. Por lo tanto, se entendió que durante el lapso que se extendió esa denuncia por violencia de género, quedaba prorrogado la presentación de una compensación económica. Así que desde ya hay un fallo y comparto, me parece, ese fallo. Son motivos por los que la jurisprudencia está tratando, yo creo, de morigerar el impacto de este plazo tan exiguo que se le ha fijado a la compensación económica, que me parece muy exiguo y una pérdida no solo de la acción y del derecho, y un desahucio desde el punto de vista económico, sobre todo en las uniones convivenciales, más allá de las uniones matrimoniales, que queda totalmente desahuciada si pierde esta posibilidad de peticionar la compensación económica, la conviviente en la cual ha cesado la unión convivencial. Muchas gracias. Doctor Belucio, desde mi respeto y... Sí. María Cecilia, ¿qué tal? Soy Ángeles, antes de que cierres. Sí, perfecto.
Quería aprovechar a saludar, bueno, al doctor Claudio Belucio, soy María de los Ángeles Berretino, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Para mí es un placer enorme haber contado con usted hoy con esta inmensa actividad tan interesante y tan práctica para los que ejercemos el derecho y vivimos de la profesión. Quería agradecer también que haya aceptado y nos haya honrado con la misión de ser socio honorífico de nuestra asociación. Realmente es un orgullo para nosotros. No quería que cerráramos la actividad sin saludarlo, porque bueno, por una cuestión, un trámite previo, llegué demorada y no pude estar al comienzo. Bueno. Quería también agradecer a María Cecilia, que siempre es muy entusiasta con todas las actividades, una gran trabajadora, una gran colega y gran persona. También agradecer a Sabrina Quintavaria, que es una gran colaboradora en este instituto, y obviamente a nuestro vicepresidente, el doctor Javier Crea, y a todos los que componen la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Agradecer a todos los que nos han ido acompañando en esta actividad y en todas las actividades que se han ido desarrollando en el marco de la actividad y de este instituto en particular. Y bueno, ya de cara a fin de año, si es que no nos volvemos a encontrar en alguna de las otras actividades que organicemos de acá a fin de año, saludarlos, comentarles que bueno, que nuestra intención como asociación fue acompañar de alguna manera a los colegas en este año tan particular a través de todas las actividades que se han ido desarrollando y que hemos ido trabajando con los integrantes de la asociación, con los diferentes directores, con bueno, los grandes maestros, como es el caso del doctor Belucio, que se han avenido también a colaborar y a brindar su saber. Así que bueno, desearles a todos y todas un muy buen fin de año dentro de lo que se puede y esperemos que 2021 sea un poco más tranquilo para todos. Ahora sí, María Cecilia, te cedo la palabra para hacer el cierre. Gracias, Ángeles. Bueno, en realidad te iba a dejar el cierre para vos. Te habías visto que había llegado y bueno, quiero agradecer, como comenzaba recién, este cierre de la actividad desde el respeto y admiración que siento en relación al doctor Belucio, por supuesto porque es un jurista enorme, aprendo permanentemente, como dije al principio de esta actividad, siempre tan generoso al momento de compartir conocimientos y experiencias, pero insisto en lo siguiente, ¿no? Que además de ser una eminencia a nivel profesional y especialmente en el derecho de familia, es un excelente ser humano y esto trasciende. Así que, doctor, muchísimas gracias. Nos ha ilustrado nuevamente en el día de hoy acerca de compensaciones económicas, un tema tan interesante como controvertido porque sigue siendo nuevo en nuestra legislación. De corazón, muchas gracias. Muchas gracias a los queridos foristas Oacía Morón, que siempre me acompañan, que están por ahí también en la sala. Muchas gracias a los colegas en general que están participando de esta actividad, tanto en la plataforma Zoom como por Facebook, que nos han seguido también con comentarios tan lindos. Doctor, como le comentaba recién, tanto en el chat del Zoom como en Facebook, felicitaciones y agradecimientos de distintos profesionales. Les agradezco también a los miembros de IADEF, especialmente a la doctora Claudia Dipolito, directora, y le agradezco especialmente a AICA, ¿no? Y a la comisión directiva. Ángeles, muchísimas gracias. Javier también, por haber confiado en mí a los efectos de coordinar este Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones. Gracias a los dos como presidente y vicepresidente. Adhiero también a las palabras de Ángeles, especialmente que podamos finalizar con mucha tranquilidad este año 2020 con el evento de hoy. Damos por finalizadas las actividades académicas de este año 2020 y los invito a todos a que se sumen el año próximo, especialmente el primer viernes de cada mes a partir de las 4 de la tarde, para seguir construyendo en equipo un derecho de familia más justo y más digno. Muchas gracias.